Hola a todos, estamos aquí con David Ruano de Polu y bueno, estamos aquí para analizar y para hablar de la carrera por etapas que ha sido un poco la sensación del año, ¿no? Una carrera pues nueva que aparece en el panorama, la Gravel Burn en Sudáfrica y que bueno, pues no ha dejado a nadie indiferente pues por diferentes cosas que iremos analizando durante este podcast. Bueno, David, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, encantado de estar aquí contigo, Jorge, y gracias por permitirme estar aquí en tu espacio. Pues vamos a analizar, como os decimos, esta carrera y porque, bueno, los dos hemos estado un poco siguiendo la carrera de una manera un poco diferente. Pues yo desde dentro de la carrera y David, pues ha estado siguiéndola pues desde aquí, viendo las redes, etcétera, que eso yo no lo he podido hacer. Y yo creo que va a ser una visión bastante interesante porque al final que todos sabemos, y más hoy en día con el mundo de las redes sociales, pues se tienen visiones muy diferentes de lo que pasa en la realidad o de lo que vemos en las redes, ¿no? Y yo creo que va a ser un análisis pues bastante chulo. Eh, no sé, ¿qué te parece a ti, David? Hombre, a mí me parece que es una prueba que en su primera edición probablemente ha entrado por la puerta grande. Es algo ya que podíamos prever por el equipazo que hay detrás, ¿no? Son el equipo de la Cape o el equipo que se inventó la Cape. Pero la verdad es que yo estoy aquí para escucharte y un poco y para preguntarte cosas, pero el que la ha vivido realmente eres tú. Pero desde afuera la impresión un poco es que es una prueba que ha llegado para quedarse y que desde el primer momento es una referencia, ¿no? O sea, han entrado con la comunicación muy cuidada, con el media muy cuidado. O sea, no parece que haya sido una prueba piloto, para que nos entendamos, sino han entrado ya un poco para desde el primer día. Bueno, no hace falta hacer como comparativas, pero si hubiera un podium, probablemente sea la prueba donde a todos nos gustaría ir una vez, ¿no? Esta frase del el Tour de Francia del Gravel, ¿no? Pues desde la primera edición probablemente quiero optar a ello. ¿Qué opinas tú de esto? Sí, ¿Cuál es no, tu no, desde opinión? luego. Desde luego. Bueno, solo hacer un comentario que en una de las presentaciones de la carrera, por hacer un poco de presentación para quien no lo sepa, muy breve, la Gravel Run es una carrera por etapas que nace en Sudáfrica este año. Ya estaba contando, son siete etapas, como 800 kilómetros, más de 10.000 metros de desnivel, creo recordar. Y bueno, nace como idea de un equipo, de un grupo que fueron los creadores o el creador de la Cape Epic, Kevin Bermack, y su equipo, o parte de su equipo, los que trabajaban con él en la Cape Epic, con lo cual es una carrera nueva, pero es una gente que tiene mucha experiencia organizando carreras. Pues el propio Kevin en una de las entrevistas previas a la carrera decía que, fijaos, para que veáis cómo tiene todo un poco calculado, ¿no? El maillot de líder de la Gravel Band es color ámbar, bueno, o ámbar lo llaman ellos en inglés, ¿no? Y decía porque era para completar un poco el espectro, ¿no? Que tenemos el amarillo del Tour, el rosa del Giro, el rojo de la Vuelta y que venía el ámbar como el cuarto maillot porque quieren estar, para que veamos un poco dónde apuntan, ¿no? Quieren estar a ese nivel, ¿no? A nivel de las grandes vueltas. O sea que no. Y la verdad es que tienen todo un universo que han creado que van camino hacia ello. Luego ya veremos si son capaces de lograrlo o no, ¿no? Pero yo creo que esas son sus expectativas. Sí, sí, un poco es lo que normalmente esperamos que aparezcan pruebas un poco escalables, ¿no? Y en este caso la percepción desde afuera, en todos los sentidos, es que ya han entrado desde el escalón más arriba que han podido. Por suerte, no es solo una cosa de ambición, sino hay medios detrás, ¿no? Y esa era un poco una de las dudas que yo tenía, ¿no? Si luego realmente allí, que es un poco lo que te quiero preguntar, si luego allí estas expectativas, ¿no? Toda esta ambición de desde el principio ir tan fuertes, ¿no? Si como corredores, como participantes, notasteis esto, ¿no? Hay que hablar que es una inscripción que no es económica, ¿no? Todos sabemos que estos eventos de primerísima división no son ya solo el desplazamiento, etcétera, ¿no? Ya no son carreras económicas,
pero una de las preguntas que tenía es esto, ¿no? Si luego allí vistes realmente este despliegue de profesionalidad, ¿cómo estuvo la carrera desde dentro a nivel logístico, a nivel de participante, a nivel de comidas, a nivel de dormir? ¿Qué tal eso? ¿Qué es para los que queramos ir en breve? Bueno, fue, pues que, fue espectacular, la verdad, quiero decir, para ser una primera edición que todos vamos pensando un poco, pues que va a tener flecos y que va a tener detalles sin cubrir, alguno pudo haber, ¿no? Como ya comentaremos un poco más adelante, pero el 99% de las cosas yo diría que han salido a la perfección. Como decíamos, es un equipo muy rodado y esto a lo mejor no está bien decirlo, pero para que todo el mundo lo entienda, es una Cape Epic. Es que el formato es el mismo. Yo estábamos hablando con Andy Sewell, que es el campeón europeo de mountain bike en este Vale. momento, que fue también a la carrera, y me decía él, estábamos en una carpa después de comer y decía, parece que estamos en la Cape, ¿verdad? Y es que, quiero decir, el entorno es muy parecido, y no solo el entorno, sino el formato de carrera, ¿no? El formato de pros por un lado, que tienen su carrera, vamos a ser sinceros, grupos de edad con gente muy preparada también, unos grupos de edad muy competitivos y gente que va a terminarla. Porque tenemos pero eso sí, todos compartimos campamento, todos compartimos la comida, todos compartimos el recorrido. Es todo lo mismo, pero yo creo que son como tres grupos muy diferenciados, ¿no? Y en este sentido es una copia y todo lo demás, lo único que han hecho ha sido, yo creo, mejorarlo con respecto a la Cape Epic, como por ejemplo, no sé, las tiendas, pues las tiendas en las que se dormía en la Gravel Barn son las tiendas VIP de la Cape Epic. Es decir, aquellas que en la Cape Epic hay que pagar un suplemento extra para poder tener una tienda en la que te puedas poner de pie, que tengas una mesita, que tengas una silla. Eso, pues aquí esas son las ¿Era tiendas, ¿no? Por individual, ejemplo. Jorge? Te voy haciendo las Sí, preguntas que me surgen. sí. La tienda es individual. ¿Empezaban a haber ya autocaravanas, rollo pros, o aún Sí. estaban en tiendas? No, no, Que ya no. Había empieza a autocaravanas. notarse... Hay clases, ¿no? Sí. Sí, 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 hay clases, bueno, quiero decir, iba a decir, siempre las ha habido, ¿no? Y estas carreras siempre son de este tipo también. Había autocaravanas, yo creo que ha habido pocas este año, a lo mejor por el despliegue logístico bueno, pues por la dificultad que tiene. Y sobre todo hay que tener en cuenta una cosa que creo que es clave también en esta carrera, y es que a pesar de que se sale de al lado del mar, de una ciudad muy turística, Naisna, que por cierto fue de donde salió la primera Cape Epic, o sea que esto es como un mensaje, ¿no? Pero ya de ahí nos adentramos en lo que se llama el Gran Karoo, que es una zona semidesértica, y ha habido campamentos que estaban a 2 horas de la ciudad poblada, ¿no? De una ciudad mediana con algunos servicios. Entonces, y quiero decir esto porque así como, yo qué sé, en carreras como la Cape hay gente que se coge apartamentos o... No, allí no hay nada. Quiero decir, o estás en la tienda o estás en la autocaravana. Y no había muchas y ha habido muchísimos pros que estaban en tienda. También me pareció que los pros, la organización parece que no la ha cogido de tanteo desde afuera, mi opinión o mi sensación, pero sí que los pros, aunque como siempre hubo un nivel brutal, pero aún no percibí como un gran pelotón, ¿no? Donde era un objetivo. O sea, desde afuera, sí, Ujú. Madrid, ¿no? Que no va a poner en duda, etcétera, ¿no? Igual, como dices, ¿no? Evidentemente había muchísimo nivel. Pero un poco lo que pasó con Pitcock, ¿no? Diríamos. Que estuvo como semi de vacaciones y un día, pues, compitió y ganó la etapa. Tuve una cierta sensación de que los profesionales, que eran de mucho nivel, algunos fueron un poco como a tantear el terreno. Aún no pareció que se habían preparado como para disputarla, ¿no? Que iban un poco a Mm. tantear. ¿Esa sensación es correcta o no? ¿O si va a muerte de todo el mundo? No, se Ahora iba a ves una muerte. Cape, ves Se iba a un muerte. vídeo de la Cape y es un Sí. estrés, ¿no? Los Speed Company, ¿no? Va a una compañía, ¿no? Y ahí parece un rally desde el primer momento, ¿no? Nick CEO. Y aquí parece que sí, que sí va rápido, pero que hubo gente que se lo cogió con un poco más de calma, ¿no? Sí, para decirlo de alguna manera.
Sí, ese fue el caso de Pidcock, pero yo creo que era un caso acordado, ¿vale? Creo que la organización, cuando le invitó, cuando contó con su presencia, sabían que iba a ir a rodarse. Él venía, nos estuvo contando que venía de 2 semanas parado, después de, ya sabéis que hizo Lombardía un sábado y el domingo mundial de gravel, y aún así hizo el sexto, pues paró 2 semanas y empezaba otra vez a rodar en la gravel band. Y Y se se lo tomó, casó, un poco de ¿perdón? chismorreo. Y puede ser que se casara también, que aprovechara para Pues no eso. lo sé, pero estaba, quiero decir, estaba con su novia allí y vamos, que No estaban sé si ahora ahí me voy o me voy con el... en el chill out. No lo sé, no lo sé, es Pero creo que posible, ¿eh? sí. No, Creo que no lo sé. también, entre otras cosas, diríamos, se había casado hacía poco Ah, pues tiempo. seguro. Seguro, sí, sí, sí. Yo sé que cuando... Eso sí, él estaba en el campamento y estaba en tienda, ¿eh? Quiero decir que estaba por ahí todo el día y como uno más. Y la verdad a mí yo alguna entrevista le hice, pero me daba corte porque estaba el tío tan a gusto y yo creo que está tan agobiado ¿sabes? De cuando va a las carreras, en el Mundial, y va todo el mundo detrás de él. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo creo que disfrutó bastante. Y se sabía que iba a ir a eso y bueno, entre los demás pros contaba que él que iba a ir a hacer como mucho, ir a Tresor, ¿sabes? A ir, bueno, pues a esa zona 2 o un poco más para ir rodándose. Pero claro, luego Simón, Matt y todos decían, joder, con la zona 2, ¿sabes? Como diciendo, mira cómo la zona 2 de este nos sigue a nosotros. Diciendo, bro, dice, parece que estos vienen por el día que él apretó, que además le quitó la etapa a Andy, ¿no? Que había atacado en esa subida y tal. Y decían, joder, parece que estos vienen con 7 vatios por kilo hasta fuera de temporada, ¿no? O sea, porque debió de ser algo brutal, que el tío no apretó mucho. Es más, en la última etapa fue una etapa de unas 3 horas, 3, 4 horas. Cuando llegó a meta se marchó otra vez a rodar. Y volvió 2 horas más tarde, se ve que le tocaban 5 horas o 6, las que le tocasen. Y él se fue a rodar y volvió. Y eso sí, vimos como luego a él le iba a buscar porque estábamos dentro de una reserva de animales, como dentro de un parque de estos de leones y tal, privado, con un hotel de estos de 500 euros la noche de safari. Nosotros no nos alojábamos ahí, nos alojábamos en tiendas, ¿no? Pero a él le vino a buscar un jeep y se le llevaron al hotel este bueno y tal, y ahí yo creo que ya, pues sí, ya un poco más de rollo. Pero aparte de él, los demás iban a muerte, o sea, a muerte, porque comentarios, bueno, por ejemplo, no sé si sabes que estuvo súper emocionante, ¿no? Que llegaron a la última etapa entre Matt Pierce y Simón Peló, Y Peyot. menos de un Peyot minuto. es suizo, pero vive en Colombia y habla perfecto castellano. Y para Sí, mí es uno de los. No sé si estás de acuerdo, que para mí es un poco el. No sé si el nombre es revelación, porque evidentemente ya es como un corredor que está en el Tudor de carretera, pero sí que a sí. nivel de gravel creo que es un tío que ha llegado para quedarse y para mí ha sido un poco una revelación, ya también por su carácter combativo, formista, ¿no? En Unbound hizo segundo, aquí hizo segundo, ganó Transcordilleras a Morton. O sea que yo creo que es uno de los nombres que dan más juego en las pistas. Me gusta mucho Simón y soy de lo, como que me encanta cuando veo su nombre en una competición, digo, mira, aquí va a haber salsa. Sí, no, no, Simón es un corredorazo, es súper combativo, está siempre atacando, siempre buscando la manera Sí, eso. de poder subir ahí en la clasificación, ¿no? Y además como persona es un tío increíble. Yo coincidí, como tú bien dices, en Transcordilleras este año con él y bueno, hicimos un poquillo de amistad allí y ahora pues hablábamos todos los días durante la carrera. Y la verdad es que fue una carrera muy, muy dura donde, bueno, entre ellos iban a cara perro todo el día intentando dejarse. Y yo, por ejemplo, bueno, ya sabéis, Matt Beers, ganador del Lifetime Grand Prix, 3 veces de la Cape Epic, etcétera, el día en la etapa 5, lo que pasa es que la sexta al final se neutralizó. En la etapa 5 yo hablé por la tarde con él y estaba, bueno, literalmente, I'm shitting myself, o sea, estaba cagado de lo que le podía pasar al día siguiente con Simón, porque era una etapa que había bastante subida. Yo al final
Yo al final son 80 kilos que tengo que subir, ¿no? Porque soy muy alto y tal. O sea, la competición fue muy dura, sobre todo entre estos puestos de cabeza. Lucas Baum también súper combativo, bueno, ya sabéis, los Speed Company lo intentan hasta cuando Siempre, sea. Yo creo que atacó todos los días de salida y el día que no atacó Lucas, atacó Georg. O sea, quiero decir que atacaban todos los días, Andy Sewell también intentándolo. No, fueron muy, muy, muy rápido. Eso sí que es cierto, que no era un pelotón muy, muy extenso, no eran, yo creo que eran como 40, 50 corredores, ¿no? No era excesivamente grande, pero bueno, también yo creo que están escalando un poco las cosas, ¿no? No han querido hacerlo todo demasiado grande para esta primera edición porque también en total los participantes éramos unos 500, ¿no? Yo creo que que está muy quieren bien, tomar ¿eh? un Yo pensaba que irían los pros y poco 100 más. que se lo Mm. pagan para que nos entendamos por esta primera edición. Yo era, si soy sincero, ahora tiro pasado sería fácil decir, pero yo pensaba que eso, que sería de tanteo, muchísimo invitado pro, ¿no? Y luego un Ujú. poco y me sorprendió que 500 inscritos en Sudáfrica con inscripciones que van de 3 a 4 o 5 mil euros más el viaje. Joder, me parece que realmente aparte de España, que tenía representación, pero no mucha, pero que realmente han hecho trabajo en muchos países, porque empezar una carrera de esta envergadura con 500 inscritos, bueno, pues la verdad es que... Total, y lo de Axel, ¿qué te pareció en femenino? Brutal, ¿no? La victoria de... Bueno, ahora si quieres me haces un repaso de cada etapa, que quiero que aunque sea breve que me digas, pero bueno, para hacer este resumen un poco lo de Axel Sí, fue brutal, ¿eh? Ha acabado el año. Un año. Otra persona que ha pegado un salto este año, en mi opinión, importante. sí, Axel estaba muy, muy, muy fuerte. Y la verdad es que cuando iba liderando, tuvo muy mala suerte porque hubo un día que perdió más de media hora, yo creo, tuvo varios Pinchazo. pinchazos. Sí, y tuvo que parar incluso en un avituallamiento. Los avituallamientos, por poner un poco en contexto, tienen mecánico con las piezas de repuesto más comunes, cubiertas, etcétera, y para intentarte arreglar y que puedas seguir y puedas llegar hasta meta, ¿no? Incluso alguna persona le han dejado hasta ruedas, ¿no? Vale, pues Axel tuvo que parar y perdió el liderato y media hora, o sea, la carrera la daba por perdida, ¿no? Y en la última etapa, súper emocionante, la líder, Ashley, que iba una sudafricana, pero que corre bueno, en un En el equipo, AG, de hecho, es la que lleva la casa de Rocacorba en Girona. yo en Y es Girona, sí, sí. Girunina, por si me permites. Yo tiro Sí, barro sí. para casa. Y Adley Molman, Pasio, sí que es sudafricana, pero hace años que vive en Girona. Ah, sí, sí, me estuvo comentando, estoy hablando con ella y me estuvo comentando, vivía en Girona y tal. Y nada, pues la pasó a ella factura y la pasó exactamente lo mismo en la última Pincho. etapa. Muy fuerte también, ¿eh? No sé ahí cómo hubieran andado al final, porque yo creo que Ashley estaba un poco en las primeras etapas con pies de plomo y yo creo que tenía mucho gas, pero tuvo mala suerte también al final. Y bueno, quiero decir, esto es el ciclismo, esto es así, ¿no? Y bueno, y al final Axel atacó muy fuerte ese día. Además, vivimos el segundo grupo de los grupos de edad, vivimos ese ataque en directo porque justo habíamos pasado a las chicas, luego nos pasaron justo en esa subida porque van muy fuerte. Y Axel hizo un ataque brutal y logró recuperar ese tiempo y la victoria. La verdad es que, bueno, la verdad es que Emocionante. la pareja tiene que estar muy contenta, ¿no? Lo hablaba con Hugo, ¿no? Que él también logró el podium ahí. Y nada, bueno, como sabéis, hay muy buenos premios en esta carrera, que es otra de las cosas que yo creo que con la que tratan de atraer a. ¿Recuerdas cuánto dinero dan? Porque sé que eran muy buenos, pero eran 100.000 euros. ¿Sabes un poco más o menos, cómo estaban repartidos? ¿Lo recuerdas? Para el primero eran como 18.000, 20.000 euros. El primero que decían, es lo mismo que en la Cape Epic, pero claro, no lo tienes que dividir porque allí es por pareja. Entonces, esto es por persona, ¿no? Y claro, sí, luego iba bajando hasta el décimo, me parece que tenía 1.000 euros de premio. ¿Vale? No me acuerdo de las cifras intermedias, pero claro, para esta gente, pues Axel o Matt Biers pues se han llevado 20.000 euros, ¿sabes? Quiere decir que es una cifra considerable que no ganamos todos los días, ¿verdad?
No, y menos corriendo, ¿no? Dejemos aquí el tema. Y la verdad es que muy emocionantes las dos clasificaciones, la masculina y la femenina. Bueno, al final una participación muy buena, yo creo, en el campo pro. Evidentemente falta gente, ¿no? Pero bueno, es que es muy difícil una primera edición, pero yo creo que la segunda va a ser un bombazo, o sea, va a querer ir todo el mundo, porque ha cogido mucho caché. No sé muy bien cómo se vive en las redes, porque al final ya sabéis esto, las redes al final son las que mueven el mundo, ¿no? Un poco, porque yo recuerdo, no sé si habéis visto que durante la carrera hubo un criterium, el Night Burn este, que era de Red Bull, y yo estuve allí viéndolo y, bueno, cogí unos vídeos y hablé con Pitcock y tal, y no sé qué, que era como un criterium que soltaban a unos amateurs y les daba media vuelta de ventaja y salía Pitcock y les iba cazando y ganaba el último que cazaba Pitcock. Y allí en directo bueno, pues estaba bien. Pero claro, luego lo que vimos en las redes era alucinante. Quiero decir, es de esas cosas que están mucho mejor en las redes que Que en directo. que en directo, ¿sabes? En Las directo. imágenes son muchísimo más espectaculares que estar allí viéndolo, que está muy oscuro, pues veías pasar unas luces, pero bueno, no. Pues por eso digo que a lo mejor con la carrera pasa un poco igual, ¿no? Que muchas veces la realidad no es lo que percibe la gente, lo que percibe es lo que se ve en redes y es lo que anima o no anima a los demás a ir, ¿no? Un poco a esas carreras. Pero yo creo que ha calado bien, positivamente, y yo creo que que va a tener aceptación el año que viene, lo que has comentado. Yo creo que va a convertirse en un objetivo de los pros, aunque ahora fueran fuertes. Me refiero que ya lo van a tener en cuenta en sus preparaciones, y yo creo que va a ser una carrera en fin de año un poco o para confirmar el año si te ha ido bien o para intentar arreglar el año, ¿no? Diríamos. O sea, yo creo que, que Mm. tenemos Barn por tiempo, y yo creo que va a quedar como una de las fijas, porque habían otras carreras por etapas, Oregón, Transcordilleras, pero de alguna manera son más tímidas, ¿no? No había este encaje rollo Tour de Francia, ¿no? De entrar Mm. con todo. Y me atrevería a decir, no sé, también para que tus seguidores, oyentes, en España el año que viene a Mediterranean Epic, la conocida prueba de mountain bike, va a sacar una carrera por etapas de gravel, y, y realmente creo que sin, no sé en qué niveles, insisto, no hace falta comparar, pero Héctor también es verdad que cuando organiza algo va con todo, ¿no? Misión en directo, helicóptero, Mm. ¿no? Que no quiere decir nada, pero quiere decir, es una declaración de intenciones, y vamos a tener en España una carrera por etapas que creo que también va a ser una de las que van a ser de referencia internacional, y donde también van a haber pros. Y también va por esas fechas, que, según me han dicho, todo esto está por confirmar, va por octubre, o sea Mm. bueno, que el gravel, ¿no? Y todos, no hace falta ya decir que va creciendo, pero aparte de crecer, se van confirmando ya eventos de entidad. Explícame un poco etapa por etapa, que sea brevemente. Etapa uno, os pilló ahí lluvias de la hostia, ¿no? Fue realmente duro, ¿no? Una entrada con un poco de miedo, ¿no? Al terreno. Bueno, la primera etapa fue, madre mía, es que fue llegar allí al Nice este y estaba diluviando. Y yo me acuerdo por la mañana ir a la salida diciendo, no, yo no tengo ganas de esto, no tengo ganas de ahora de 3 4 horas en la lluvia, frío. Al final tenemos que recordar que en Sudáfrica es primavera, es una época pues muy cambiante el clima, sobre todo al lado del mar y sobre todo tenemos que recordar que estamos a 300 kilómetros estaba esta carrera del Cabo de Buena Esperanza, o sea, se juntan dos océanos y se prepara siempre unos temporales bastante gordos en esa zona. Y mucho Y cambio de bueno, temperatura entre la noche y el día, y eh, mucho ve- cambio, o sea, mucho frío a la noche y mucho rollo Dakar en ese sentido, de que te congelas y luego te mueres de ah, calor, o estaba igualado más o menos. es que hemos tenido de todo, hasta de todo en el mismo día. Es que ha sido, sí, muy cambiante. Por ejemplo, es que te digo, el primer día nos diluvió, pero esa noche, al levantarnos la mañana siguiente ya seco, ¿vale? Ya no llovía, pero teníamos hielo en las tiendas, o sea, había helado. 2 días más tarde llegamos a 40 grados en una subida.
en otra etapa tuvimos que evacuar el campamento por una tormenta de viento. Bueno, de hecho fue el Que día de la neutralización que se rompió la neutralizaron la etapa. clavícula Andy, ¿no? Sí, neutralizaron la etapa. Nos cayó granizo durante la etapa. O sea, hemos vivido de todo, desde el frío hasta el calor, lluvia. Ha faltado nevar, ¿no? Porque, bueno, no es una latitud ¿Y qué etapas para nevar. destacarías? ¿Cuál te han gustado más y cuáles te han dicho, bueno, La estas verdad, podríamos cambiarlo? ¿Cuáles se podrían paisajísticamente, mejorar? la mejor es la primera, ¿vale? O sales del mar y es una zona muy boscosa. Había un puerto precioso de 14 kilómetros. Bueno, a uno se le haría horrible, ¿no? Pero un puerto precioso de 14 kilómetros. Es una pena que el clima no acompañase, pero era una etapa preciosa. O sea, el puerto era como una carretera antigua, pero de gravel y precioso, de verdad. Y luego yo creo que la peor etapa fue la que neutralizaron, fue la sexta, que gracias a Dios que la neutralizaron por el viento un poco, pero bueno, Un la corredor verdad me es que dijo mira, que realmente era de mountain bike, que si no se llega a neutralizar, que era exageradamente técnica. ¿Eso es cierto un poco o no? Pregunto, ¿eh? sí, A sí, nivel sí, no, sí. técnico, De salida lo neutralizaron por el viento porque había rachas de hasta 80, 90 kilómetros por hora, teníamos una subida larga de salida y luego una bajada, que en esta bajada, que fue donde se cayó eh, bueno, Andy Friesneck, y en esa bajada era una bajada que al comenzarla, de entrada arriba hacía mucho viento. O sea, yo recuerdo de ya neutralizado, o sea, que yo iba con calma porque no había tiempos y tal. Se suponía que íbamos neutralizados solo hasta el primer avituallamiento, ¿vale? Que era lo más complicado de la etapa. Y intentabas tomar las curvas y el viento te sacaba de la trayectoria, te llevaba al precipicio, ¿sabes? Y yo creo que Andy se cayó porque había un salto que a mí me pasó 2 días antes, pero no sé cómo no me caí, y como en el aire te coja el viento lateral, y claro, aterrizó 2 metros más a la derecha del camino, y yo creo que fue lo que le pasó, ¿no? Pero bueno, al final era una bajada, yo es la bajada más complicada que he hecho en mi vida en gravel. A un neutralizado pues ibas con mucho, mucho cuidado, y aún neutralizada hubo gente que partió ruedas, hubo un montón de pinchazos, hubo un montón de problemas, y pero eso no hablando es a con, causa del con viento, eso es a causa del terreno. O sea, el es terreno del terreno, sí, sí, el terreno era muy, muy malo, muy pedregoso, una eran etapa fea, trialeras. en ese sentido. Sí, sí, Fea sí, me era. refiero fea de Sí, sí. Y los corredores se negaron, o sea, los pros se negaron. Dijeron que no corrían, porque se había caído este chico y tal, y no, vieron la bajada muy mal. Y luego hablando con Matt, por ejemplo, yo bajé hablando con Matt Beers y me decía dice, es que es una estupidez esto que han hecho. Dice, es que no sé a quién se le ocurre hacer esto, porque el problema es que te va a pinchar todo el mundo también. Dice, ¿qué haces ¿Y con quién? 300 tíos pinchados? Quiero decir, que no. Bueno, un poco Dakar, un poco de la Sí, sorpresa, porque si no recuerdo mal era la quinta etapa, y un poco cuando todo el mundo va ya en su sitio y va confiando, sí, ¿no? A lo mejor lo que quisieron es un poco que quede la imagen esta de joder, no te confíes, que hasta que no sí, llegáis sí, a sí. meta, no sé, ¿eh? ¿Y la organización lo justificó de alguna manera o ya bastante lío tenían con la neutralización? Bastante lío tenían y llegamos allí al primer avituallamiento y dijeron que no, que seguía neutralizada la carrera y tal, pero yo creo que fue porque los pros se negaron un poco. Neutralizado, ojo, neutralizado quiere decir que no había tiempos, que los 150 kilómetros hubo que hacerlos, quiero decir Todos, ¿eh? que- Íntegros. No podíais Sí, 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 recortar por sí, todos, no, carretera, no, claro. no. No había otra manera de llegar, no había recortes, no había nada, y era una etapa de estas de transición, que como la que cuando vas de un campamento a otro, ¿sabes? Y no había otra manera de llegar, había que ir por ahí, y la verdad es que esa bajada era lo único malo que hubo en toda la etapa, ¿eh? Y luego la etapa era bastante rodadora, estuvo bastante bien del piso, o sea, estaba todo muy bien, pero bueno, fue un día duro, nos llovió, había una subida muy, muy dura más adelante. Y bueno, esa yo creo que fue un poco la peor etapa, pero ojo, yo he hablado con la organización y ha tomado nota. Y bueno, pues el año que viene intentará suavizar de alguna manera este tipo de cosas, ¿no?
Y yo creo que los corredores también han hablado. Y es una organización que normalmente es muy sensible a la opinión A la opinión. de los pros, sí. Normalmente hacen unas reuniones después de la carrera, lo hacían en la Cape Epic también, el desayuno este famoso al día siguiente, ¿no? De terminar, en el cual lo que querían era coger el feedback, ¿no? De los pros y de la gente, bueno, en general. Pero bueno, pero ya te digo, que es que al final esta carrera, pues eso, tiene tres carreras diferentes, ¿no? Que luego está el que tarda 10 horas en terminar las etapas, ¿no? Para que tampoco asuste a nadie este tema de los pros, ¿no? Que a mí es una de las cosas que más batallo también y que me gusta recordar a la gente, porque hay gente que le cuesta apuntarse a una carrera cuando es UCI o cuando es Campeonato de España o cuando es Copa de España o cuando es pues esto, que va a Tom Pitcock y tal, bueno, quiero decir, es muy bonito vivir el ambiente y luego, pues tú vas a tu ritmo y vas haciendo lo que puedas, ¿no? Está ya anunciada para el año que viene, está confirmada una segunda edición y creo que han incrementado un poco las inscripciones, porque antes os hemos dicho el precio, también es verdad que la gente tiene que saber que es una apuesta, es exactamente igual que ir a una cave, ¿no? O sea, no, teóricamente la mayoría de los mortales no se lo puede ver, es más como una experiencia casi vital que no una cosa que hagas cada año, no es que te lo puedas permitir, y un poco un presupuesto, Jorge, entre aviones, hoteles, que se alarga un par de días. Tú, a alguien que se esté pensando que el año que viene quiere ir, ¿cuándo crees aproximadamente? Sabemos, como has dicho antes, que hay clases, hay niveles, ¿no? Siempre te puedes gastar tanto como quieras. Pero un mínimo presupuesto que crees que la gente tiene que tener en mente para hacer como Dios manda una gravel barn, ¿cuál El sería? ¿Cuál sería el mínimo, número que le dirías a un amigo? no sé, Viajes y es de todo, ¿eh? asustar, Salida de es de Madrid, asustar salida un desde poco. Barcelona. Bueno, Es de asusta, ¿no? asustado, sí, pero yo diría, porque no sé si se han confundido o no, vale, habrá que verlo, pero el precio que han puesto para el año que viene de la inscripción son 4.000 euros, que es muchísimo. Luego hablaremos de lo que incluye, ¿vale? También, por contextualizar un poco, quiero decir que es mucho dinero, pero ofrece mucho a cambio, ¿no? Y yo creo que entre viajes, hoteles previos, otros 2.000 mínimo, quiero decir que te vas a 6.000 euros sin querer y Fácilmente. yendo un poco, durmiendo en tienda, sin meterte en autocaravanas, que la autocaravana puede ser 2.000 3.000 euros, 2.000 euros creo que eran este año la autocaravana, ¿vale? Y luego, bueno, pues eso, haciéndolo justito, llegando el día antes, un hotel en Ciudad del Cabo, luego yendo a la ciudad de la que salga, otro día después, y poco más, ¿eh? Y yo creo que andaríamos ahí entre los 5.000 y algo, 6.000 euros sería el mínimo. O sea, El que mínimo, es una mínimo, carrera mínimo. cara, es muy cara, pero Porque bueno, es dinero, es, más que cara. Porque antes has dicho, has sí, apuntado esto claro, de que te dan lo que pagas, ¿no? Que todo esto sabemos que todo claro, es opinable y que cada uno lo ve, que hay gente que siempre lo va a ver un robo, ¿no? Pero tú que tienes tanta claro. experiencia en eventos internacionales, que luego también te preguntaré eso, dentro de todos los matices y todas las comillas, tienes la sensación de que te devuelven lo que pagas. Claro, es una carrera bueno, tiene incluidas un montón de cosas y sobre todo el ¿Cómo entorno qué? en el ¿Cómo que qué? estás. Explícanos, explícanos. Vamos a ver, quiero decir, es que una vez que estás en campamento, todo, quiero decir, desde que te levantas por la mañana, el café de la mañana El tenía desayuno qué una. tal? ¿Tienes que llevarte un tupper con Nada, tus no, cosillas o nada. no? No, bueno, hombre, aquel que sea muy meticuloso con su alimentación, pues a lo mejor sí, pero no, quiero decir, vamos a ver, tú te levantabas y tenías una camioneta de estas una cafetería portátil que hacía café expreso, quiero decir, no café ahí a ver, no era café de especialidad, ¿vale? Pero bueno, una cadena de allí, Café Evita, y te daba todos los cafés que quisieras durante todo el día o todo tipo de ¿Qué bebidas tipo de calientes, desayuno ¿no? tienes? No te importa que te De- pida cosas concretas, ¿eh? no, Solo no, para no, no, verlo. no, perfecto. Frío y caliente, quiero decir, tenías caliente siempre huevos de alguna manera, salchichas, bacon, estas cosas que yo veía a gente meterse ahí unas torres de bacon y esto, digo, madre mía, estos no, les va a costar un montón moverse ahora, ¿no? Dentro de una hora. Pero tenías también cereales, porridge todos los días, muesli, Y pan, a nivel de colas, todo mantequilla, esto mermelada. aceptable, ¿eh? O sea, te voy ¿Cuál? a decir, Sí, a nivel de aceptable, colas, aceptable. todo aceptable.
aceptable, estaba bien pensado. Hay que decir también, hablando un poco de la preparación, que decías que a lo mejor esta primera se ha tomado como un poco prueba. Ellos ya habían hecho una prueba. Un mes antes habían hecho un training camp, que lo llamaron training camp, supongo que para que alguien se lo financiase, vamos a decirlo así, pero porque era de 3 días, pero realmente era en el campamento que luego íbamos a utilizar, no sé si era la misma localización, pero con la tienda comedor, y yo creo que eso ellos lo utilizaron como, pero eran pues a lo mejor solo 100 personas de Sudáfrica y tal, y lo tomaron un poco como prueba, ¿no? Test. Para ver si luego escalaba. Colas, en la cola más grande yo creo que era a lo mejor en el baño o el baño ducha y tal, pero bueno, eran unas colas de 4 minutos, era bastante aceptable y con un nivel bueno, de limpieza muy bueno para lo que son estas carreras. Luego, ¿qué más te incluía? Los habituallamientos, yo la verdad La es que... comida, vamos por partes. La comida, ah, ¿qué vale, tal? venga, perfecto. Yo estaba siguiendo el día. Vale, las comidas. Las comidas, a ver, aquí cuando llegabas había comida, que no en todas las carreras hay comida, ¿no? La comida como que muchas veces se diluye y tienes un algo de recuperación, pero no una comida como tal. No, aquí había comida, cada día una cosa diferente. Un día había hamburguesas, otro había perritos y ensaladas, pasta, tal. Esto todos los Carbohidratos, si días. querías, ¿no? Podías Sí, empezar a recuperar. sí, todos los días. Bueno, es que según llegabas no solo eso, según llegabas había una carpa, un stand de una empresa bueno, los que patrocinaban la nutrición y tenía recuperador para todo el mundo, hasta el cacharro del batido te lo daban ya preparado y barritas, todas las que quisieras de proteína, de recuperación, toda la nutrición que quisieras la tenías allí para ti, hasta zumo de de cereza que está tan de moda ahora, ¿no? O sea que tenían de todo. Y luego podías comer, la comida estaba abierta hasta las 4 de la tarde y luego de 4 a 6 que era un hueco que había ahí que no había comida como tal, había snacks, había frutos secos, las carnes estas secas de allí, el Dry Wars y todo esto. Y siempre tenías comida y bebidas desde que llegabas hasta después de la cena, todo lo que quisieras, incluido, quiero decir, refrescos, vino, alcohol, ¿Y la cena era cada bueno, día vino. como un menú distinto o era un poco Sí, batallero de rollo pasta, arroz? ¿Cómo iban las cenas no, un poco? no, Para la cena saber. siempre había como base pasta, arroz, patata, algún carbohidrato, o sea, estaba pensado, pero lo que lo acompañaba era un poco, bueno, pues platos típicos de allí, o cosas pues un poco cocinadas, ¿no? Un poco pensadas, no era arroz con, bueno, yo qué sé, pasta boloñesa, ¿sabes? Sí. No, era algo un poco más elaborado y había muchas opciones veganas también, pero había opciones sin gluten, en este sentido estaba muy pensado. E incluso un día un día que el campamento estaba dentro de un pueblo, cenamos todos en los restaurantes locales, porque es una manera para ellos de reactivar la economía local, ¿no? Llenaron todos los restaurantes del pueblo con estas 500 personas, a cada uno nos asignaban uno en una lista, ibas allí, había un menú cerrado, ¿no? Pero era un menú de restaurante, ¿no? Y fue una experiencia bonita, ¿no? Unos platos típicos de allí. Qué bien, ¿no? La verdad es que pinta bien. Y antes apuntabas que los avituallamientos también Sí, están currados. yo al final solo paré el día que estaba neutralizada, ¿no? Pero Pero bueno, no paraste salía. mucho. Pero Bueno, paraste no, paré mucho. el primer día porque tuve un problema mecánico bueno, que no se me estropeó el cambio, ¿no? La maneta del cambio y bueno, pues intentaron ahí arreglármelo. Había parado, pero no. Pero el día de la neutralizada hasta disfruté de todo lo que tenían allí, ¿no? Y tenían muchísimas opciones de todo, ¿no? Lo típico de frutos secos, sándwiches, etcétera. Además, bebidas desde Coca-Cola, agua isotrónica, todo lo que te puedas imaginar. Y además, un stand de la marca esta de nutrición. Lo digo porque bueno, a todos nos llama la atención y es difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Que tenías ahí todos los geles que quisieras, barritas, sin límite, ¿no? Y bueno, pues la gente, es una carrera a la que puedes ir sin llevarte. Yo me llevo mi nutrición, porque además de no parar, bueno, te da un poco de rollo, ¿no? Ahí el meterte un montón de barritas o geles que no conoces. Pero Pero podrías. vamos, se podría ir sin nada. O sea, quiero decir, lo único no tienes en la salida,
pero bueno, a lo mejor el último avituallamiento del día anterior te puedes coger un par de geles para la primera hora del día siguiente, ¿no? Y tal, o sea, podrías ir perfectamente sin nada. Y es que es lo que te digo, desde que entras, desde que al final de la primera etapa entras en el campamento hasta que sales del campamento, el día después de la carrera, o sea, no, ni el mismo día que acabas, sino que te quedas una noche más, porque hay fiesta, etcétera y tal, es que no tienes No dónde gastas, gastar en no duro, tienes porque un es que gasto. no te cobran por nada, solo la mecánica si has estropeado algo de la bici, quiero decir, que es lo único. Muy bien, muy bien. La verdad es que pinta bien. Y viendo un poco Ojo, y carreras como... quería Sí, añadir sí. otra cosa, David, y es que además lo que yo creo que una de las cosas que hay que valorar es dónde tienes todo esto, el entorno, porque Me hace la falta. zona en la que transcurre la carrera es una zona muy remota, en la cual una ciudad mediana está a horas de coche y estás en el medio de la nada, absolutamente, en un área semidesértica, pero tienes todas estas comodidades, tienes una carpa de recuperación donde puedes también ponerte botas de estas de recuperación gratis que tenían como 60 hamacas ahí para que te tumbases y te pusieras las botas. Tienes tus bebidas, tienes estas comidas bastante aceptables. Hombre, evidentemente no es estrella Michelin, ¿no? Pero bueno, pero muy aceptables y muy ricas y tal, en el medio de la nada, ¿no? Tienes todo esto, llegabas, te cogían la bici, te la lavan, al día siguiente la tienes allí preparadita, limpia, o sea que son una serie de cosas que hay que valorar también dónde estás, ¿no? Sí, sí. Que pagas por un primera división, pero los servicios también corresponden un poco con ello. No, no, la verdad es que creo que le llaman FOMO ahora a esto de cuando te entra ansiedad por ir, y no sé si ha sido bueno esto de hablar contigo porque, porque la verdad es que entran ganas, tiene que ser una super experiencia. Con tu experiencia justamente en Oregon, Transcordilleras, estas son las que yo te conozco, ¿no? De haberte visto. ¿Cuáles tenemos ahora carreras por etapas? Hay cosas como Santabal que son 2 días. Me refiero a partir Mm, de 4 días, ¿vale? No un fin de semana vale, largo, sino sí. cuáles. Creo que el año que viene aparece una que se llama Aurora, que son tres en el fondo, que es una en. Creo que es en Grecia, la van a hacer una en Portugal y una en Suiza, de 3, 4 días, que van a. O sea, que creo que cada año va a ir en incremento. Pero de las Sí, que están más o menos estabilizadas, ¿qué tendríamos? Oregon, Transcordilleras, Barn, Mediterranean Epic, que va a venir este año. ¿Cuál es más? ¿Se me escapa alguna? ¿O sí. cuáles se me escapan? Tenemos también, bueno, otra que hay por ahí es Rockies Gravel Royale en Canadá, que también son 4 días. Esta es en agosto, pero luego hablamos un poco de cada una, ¿no? Pero es un rollo muy hippie también, tipo Oregón, ¿no? Es un rollo más, es competitiva y la gente se da mucha caña, pero el ambiente es muy relajado, ¿no? Este ambiente americano de gravel también. Luego tenemos, mira, esta va a ser ahora mismo, yo creo, Caruquinca en Tierra de Fuego, en Patagonia. Son 4 días también y es en Chile y llegas hasta un cartel que pone fin de camino, pero que no es broma, que es que no hay más. Es el punto más al sur al que puedes ir en Chile por una carretera, ¿no? Por un camino, vamos a decir. Luego está también Atacama Spirits, que son 7 etapas en el desierto de Atacama. Creo que también la de Épicos, el Sahara Gravel, ¿Y también está cuántos en días son épicos? ¿Qué son? ¿4 o 5 días? 4 o 5 días, sí, 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 de Sahara Gravel también. Y la verdad es que ahora estoy un poco perdido porque, como tú dices, está el boom ahora del gravel y de yo creo que este año va a ser el año de consolidación de las carreras por etapas de gravel, ¿no? Porque el gravel, es que es lo que decía un poco el Kevin Bermack cuando ha hecho este planteamiento que justo hasta el año pasado trabajaba en la Cape Epic, se ha ido y ha montado esto. Y era que él cree que el gravel ahora mismo está en el momento en el que estaba el mountain bike cuando él creó la Cape Epic. Es por eso que él apuesta y tiene detrás un grupo muy fuerte. Y yo creo que todo el mundo está viendo este movimiento, está viendo que las carreras de MTB van un poco, porque había un montón de carreras de MTB por etapas, ¿no? Pero les está costando, empezando a costar llenar, yo creo. Y el gravel están viendo qué es lo que puede empezar a tirar un poquillo. Vamos a ver. Sí, también creo que va a haber una transición. La Mediterranean Epic no es que cambie una disciplina por la otra, lo que hace es tener
2 fechas, Las dos, sí. pero yo creo Sí, sí. que probablemente todas las bike race, ¿no? Diríamos, deben estar mirando de reojo en qué momento activan la carrera. Que el año que viene se activarán varias y cada año se activarán más, ¿no? Diríamos. Yo creo Pues es que va a lo, ir, lo- irse ampliando, sin duda. lo que has comentado de Mediterranean, la verdad es que yo creo que es una alegría muy grande y todo el mundo tiene que estar muy contento porque al final, y es un paralelismo, ¿no? Porque yo diría que la Mediterranean Epic es un poco quiero decir, yo creo que es un halago para la carrera, ¿no? Es la Cape Epic de Europa, ¿no? Un poco, Nacional, porque sí, la pequeña sí, Cape Cape Epic, ¿no? Epic, ¿no? Diríamos. Sí, sí. Y yo creo que hagan la carrera de gravel pues es una buena noticia porque va un poco siguiendo esos pasos que estamos viendo ahora, que es por donde va un poco bueno, la tónica general. Eso sí, desde aquí un llamamiento a todas las organizaciones. Por favor, que sea gravel no quiere decir que pongan el mismo recorrido que hacen con la de montaña, ¿vale? Si ya tenían carrera de montaña, que pueden adaptarlo un poco, lo digo un poco en broma, ¿vale? Pero sí que... Bueno, pero de la Mediterránea en Epic, Esa no, como te pongas una de esa montaña, seguro se tiene va que a sufrir cambiarlo, un ¿no? poco. Pero por otras organizaciones que incluso hay alguna carrera, yo no voy a decir nombres y tal, pero que comparte recorrido, o sea, A ¿sabes? ver, Que a es ver, un a ver, a ver, poco, a ver, Jorge, vamos a tirarte de que es la un lengua. poco, entonces, no se baja igual, ¿no? Vale, y bueno, pero tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Yo creo que es lo bonito, pero bueno, que no sea tan mountain bike, ¿no? Yo creo que sí llega un punto en que dejas de disfrutar, si es, yo por lo menos, que lo que pasa es que gravel hay tantos gravel pero llega un punto en que si es demasiado técnico, pues ya no disfrutas, ¿no? Bueno, y va a ir, yo creo, un poco a más. También se va como diferenciando. Antes apuntabas lo del gravel americano, más hippie, más post carrera, ¿no? Diríamos que igualmente al final todo el mundo va lo más rápido que puede, ¿no? Que también es competitivo. Pero que después hay esta parte más festiva, o un Mm. gravel quizá más de la bar, ¿no? O de lo que me imagino que probablemente pueda ser una Mediterránea, donde esta parte quizá más competitiva toma Mm. aún más protagonismo, ¿no? O sea, al final a la gente le gusta estar en comunidad, pero se van a ir viendo diferentes recorridos y diferentes caracteres de carreras, ¿no? Unas más festivas y otras puramente competitivas, ¿no? Rollo ok desde el kilómetro 1. Sí, sí, la verdad es que está bien porque cada vez vamos teniendo más posibilidades. Bueno, al final los que nos gusta esto del gravel bueno, nos gusta o nos apasiona, pues estamos de enhorabuena, ¿no? Porque está creciendo. Yo siempre he dicho que, o en alguna entrevista que me han hecho el último año, yo dije que estábamos viendo un poco, creo que estamos viendo la punta del iceberg, ¿no? De lo que puede ser el gravel por muchas cosas y porque es una disciplina que puede atraer mucho además a la gente, no solo al participante, sino también al espectador, ¿no? Lo hemos visto en este mundial. Quiero decir, la retransmisión del mundial ha sido, bueno, para mí ha sido espectacular, porque era como ver una clásica. ¿Y qué Era como opinas, ver... Jorge, del tema del mundial, de que sea un gravel que permite prácticamente hacerse con bici de carretera? Es una pregunta con una Sí, pincelada crítica, sí. pero bueno, que tiene que haber, ¿no? Pero al final llevamos 3 mundiales donde el recorrido, ¿no? Todos los corredores, o la mayoría de corredores y corredoras decían que se habían sentido corriendo eso, una clásica de carretera. Sí. Entonces, evidentemente que los buenos de carretera siempre van a estar delante y no le vas a enseñar a bajar a un Pitcock o a un Mohoric, o sea que aunque sea más técnico, pero sí que es verdad que cuando hay más kilómetros, cuando hay 300 kilómetros, cuando hay 360 en una traca, sí que pueden pasar más cosas, ¿no? Diríamos, o sea, probablemente los que vienen del World Tour sin duda van a estar delante, ¿no? Eso sin duda, pero no va a ser tan previsible la manera de correr, pueda ser otra, porque quizá ya por tercer año un circuito, podríamos decir, amable para los corredores de carretera, ya no es que ellos ganen, que probablemente pasará igual, sino que les permite hacer una carrera tipo carretera, tipo clásica, ¿no? No encuentras que se echan falta un mundial más exigente respecto al recorrido, más técnico, más largo para que puedan pasar más cosas, o no? ¿Crees que ya vamos bien como con estos 3 mundiales que llevábamos?
A ver, por centrarlo un poco. El Mundial de este año ha sido, y yo he escrito algo sobre él, que la percepción a lo mejor en la televisión o que vemos en redes es muy diferente. ¿Va? Ha sido un mundial de gravel, era gravel. Y había un porcentaje de asfalto, bueno, pero eso yo creo que es parte del gravel, era fast gravel, no había trialeras, pero había bajadas que había que tener cuidado. Había zonas en las que era muy difícil, por ejemplo, rodar en grupo. Ha sido un mundial de gravel. También depende de lo que entienda cada uno, ¿no? Había algún senderillo incluso, o sea que había una zona con una subida que tenías que ir de uno en uno, ¿no? Luego se abría un poco más. Pero quiero decir, yo sí que lo he visto como un mundial de gravel. El del año pasado lo vi un poco menos que este. Y hace 2 años en Italia, bueno, la verdad es que fue un recorrido también bastante exigente y de cara a gravel también con unas bajadas bastante fuertes, ¿vale? Sí que es cierto que al final el planteamiento es como el de una clásica y la manera de correr, pero yo creo que es por el terreno, ¿no? Creo que es que en Bélgica, Holanda tampoco se puede hacer nada muy diferente bueno, es su manera de correr, es la manera de hacer los circuitos, pero ya te digo que al final si nos damos cuenta, el grave lo bueno que tiene es eso, lo que tú decías, ¿no? Que no se puede un poco predecir lo que va a pasar, que cuanto más kilómetros hay, más cosas pasan porque... Y luego, se corre como en carretera, pero no es carretera. Ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Que tú haces pelotón, pero claro, yo en carretera sé que no va a haber un boquete enorme que va a hacer todo el pelotón así de repente, que es una carretera y sabes que está bien, pero aquí no sabes lo que va a haber. Quiero decir, te agarras, vas ahí en grupo y empiezan a pasar cosas. ¿No? Es mucho más complicado de correr en gravel y yo de verdad creo que este año el mundial fue de gravel. Lo que pasa es que, claro, los corredores del Pro Tour es que son muy Ellos mismos y fuertes, ¿no? ellas mismas dijeron que las corredoras del World Tour, a Lorena Vives, ¿no? Comentaban esto de que habían tenido la sensación de estar corriendo Sí, una de carretera, una clásica, y por eso un poco tuve esta sensación. Yo me acuerdo en mm, Traca 360, Caro Migón, llegando, como el sendero realmente técnico, a mí sí, se acabó de romper la carrera, 2 años sí, con Estetina, de golpe vienen como repito. O sea, mm, que ves que puede sí, pasar es como mínimo el doble del circuito. Las piernas no están igual con 150 kilómetros que con 350. ¿No? Y me genera esta duda, ¿no? De si el gravel no tiene que buscar. O sea, pongo un ejemplo en el automovilismo que no tiene obviamente nada que ver, pero que Sebastián Loeb va al Dakar y gana, es la persona que ha ganado más etapas, pero no ha conseguido ganar la carrera. O sea, no es solo ser rápido, sino es más sí. difícil, ¿no? Diríamos. Y tengo la sensación de que aún en el gravel estos corredores tan rápidos, ¿no? Tan superiores, no tienen aún cosas que puedan. Creo que con el doble de kilómetros y con más técnica, sin llegar a ser una cosa, no hace falta que sea gravel mountain, podrían pasar más cosas y que la disciplina, ¿sabes? Tuviera más posibilidades de que pasaran cosas. Insisto que a un Pitcock, aunque venga de la carretera, no le vas a enseñar a bajar un Mohoric o Desde luego. te van a ganar igual muy probablemente, pero no es tan previsible, no puede haber el grupo de 8 holandesas ¿no? Llegando y cazando a su compañera y ahí pensé, no sé si el Gravel tiene que autoexigirse Un poco a más. situaciones un poco más para encontrar su sitio como disciplina independiente, ¿no? Y que te gane alguien de carretera, pero que no sean las 20 primeras, ¿no? Que ahora nos pasaba que la gente que lidera el circuito de gravel durante el año, pues la primera, pues a lo mejor estaba la número 15, la segunda la 22. Entonces sí que es verdad que esto quizá se podría ajustar o como mínimo me Sí. gustaría una edición para verlo, igual que ha habido este año un mundial de carretera muy exigente, con un desnivel sobrehumano, pues lo mismo. ¿No? Tengo la sensación de que llevamos 3 ediciones distintas, pero con un cierto paralelismo entre ellas. Pero bueno, ya veremos. Tienes toda la razón del mundo. Bueno, aquí lo intentaron, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, en los mundiales yo creo que para la UCI es muy difícil también
por otra serie de razones y ahí daría para hacer un podcast entero, ¿no? Y que además creo que sería bueno hacerlo en un momento de la dirección que están tomando las carreras UCI y los mundiales, ¿no? Porque al final no deja de ser un negocio bueno, pues al final son miles de personas en el mismo circuito el mismo día. Entonces, una zona muy técnica es complicado de poner. Aquí lo intentaron un poco porque llegando en los últimos 10-15 kilómetros había una zona de circuito de ciclocross parecido, ¿sabes? Un poco ratonero ahí en una pradera y tal y no sé qué. Evidentemente no era como, no es como el sendero de llegada, ¿no? De la traca, que eso sería pues muy cañero y estaría muy bien que lo metieran, ¿no? Pero Pero como bueno, yo meter creo 3.000 que, personas allí, ¿no? claro, es que lo que pasa es, bueno, esto ya era llegando a meta y pues bien, porque ya llega la carrera muy rota o puede ayudar a que el más habilidoso también tenga un plus, ¿no? Y pueda ganar a los demás un poco de terreno, ¿no? Que yo creo que está bien también primar eso en una disciplina como el gravel, ¿no? Que alguien sea un poco técnico. Pero bueno, veremos a ver porque ya te digo que al final creo que la UCI lo ha orientado por el modelo de negocio puro y duro y lo único que No sé si quiere has visto que el año que viene se sube de una locura, renta 45 pruebas una y locura. creo Sí, que sí, el sí, sí. precio más o menos Una locura. de tarifa está en unos 20.000 euros. Pueden haber, unas pruebas pagan un poco más, otras un poco menos, árbitros. Y la verdad Mm. es que bueno, que está claro que optan por un crecimiento numérico y sí, sí, también les Sí, da, pero bueno, más posibilidades sí, para la gente. sí, al final, quiero decir, se va a convertir iba a decir, en una romería. No en el sentido, porque es muy competitivo, ¿no? Y la verdad es que se rueda muy fuerte hasta atrás, quiero decir, hasta los que no hemos visto la cabeza de carrera, se rueda muy fuerte, pero al final no se compite en igualdad de condiciones, ¿no? Quiero decir, o no puede ser lo que hemos visto este año de la gente con una hamaca allí sentados 4 horas antes de la salida cogiendo sitio en el box. Yo creo que eso no es bonito, no es una No cosa, no es refleja. una manera. La gente va a ir a dormir la noche antes, seguramente este año. Seguramente pasen toda la noche allí. Es que va a acabar pasando, porque yo este año dije, bueno, voy con tiempo, voy a entrar antes al cajón. Fui 50 minutos, 1 hora antes, que para mí eso es una locura. Bueno, la verdad es que podía haber entrado 5 minutos antes, porque no entró nadie más. Cuando llegué estaba el último y seguí el último y salí el último. Es decir, allí estamos un grupo españoles y salimos los últimos. Y no lo sé. Tienen que darlo un poco y tienen que aprender un poco de otras carreras, por ejemplo, de la Gravel Bar, ¿no? Que al final eh, son dos cosas muy diferentes. La UCI es yo tengo esto y si quieres vienes, pagas y, y tienes una mala experiencia, porque es una mala experiencia, pero has corrido un mundial. Y luego están otras carreras, estas otras carreras que se preocupan por la experiencia del corredor, porque hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que no solo está el perfil competitivo, este es un perfil muy típico en Sudáfrica, no solo en el gravel, pero también en el mountain bike, que es de gente que va a terminar la carrera en 10 horas, para hacerse los 100 kilómetros o los 90 en 10 horas súper despacio. Son unos animales, porque son unos animales, ves gente muy grande en la bici que les cuesta mucho subir, pero siguen y llegan al campamento y se ponen morados a cervezas y a todo, pero es un público Es muy el grande de reto. estas carreras, ¿eh? Es un porcentaje muy alto de Bueno, y gente al que final va es quien paga un a poco esta zona. la... No nos Claro, engañemos. Entre comillas, claro. quien paga un poco la estructura. Yendo un poco a esto, la gente que va a acabar, que simplemente quiere una experiencia, de todas las carreras que conoces, ¿cuál recomendarías? Independientemente del dinero, si alguien se lo puede permitir, am, ¿qué carreras recomendarías a un aficionado? ¿Cuál recomendarías que fuera su primera carrera etapas? Entras ya por la puerta grande, pasas por otras cordilleras que tampoco hace pinta de ser fácil, por decirlo de alguna manera, porque el recorrido acojona. ¿Cuál recomendarías para la gente que nos esté escuchando? O haz una pincelada muy rápida de cada una de estas que has vivido, ¿no? Sí, Durísima y muy bonita, no sé qué, no sé cuántos. ¿Cómo? claro. Te hago la pregunta un poco. Transcordilleras, descripción breve para un aficionado. ¿Y cuál recomendarías de todas las que conoces? De Transcordilleras, Oregón. Las cordilleras,
si no estás muy entrenado y no se la recomendaría a ningún amigo. No, es la carrera que más me gusta, ¿eh? Quiero decir, ya la he hecho 2 veces y si puedo ir, Etapas 30.000 o 20.000 de desnivel, un poco para sí, poner a unos la gente 20.000. El año y pasado subimos a 4.000 y pico metros. O sea, es una carrera muy dura, muy bonita. Colombia creo que es el país más bonito para andar en bici de los que he visto. Es increíble. Y luego el tema de medio autosuficiencia, tienes que ir parando para los avituallamientos, vas parando las tiendecitas. Es una pasada de carrera, pero es otro concepto y es un concepto duro, que tú te tienes que llevar todo. Hay también otra modalidad en la que no entras en competición, por decirlo así, que es que te llevan las cosas, ¿no? Pero bueno, pero y la cuando esencia en sí, y en la de competición, perdona un apunte, ¿las noches te las gestionas tú también o medio medio? no, O puedes hacer que ellos tienen un paquete si quieres, pero vamos, yo me las gestiono yo enteras. O sea, van saliendo las etapas y ese día sale una etapa, pues ese día entras en Booking y que acaba en no sé qué pueblo y buscas, y es que me encanta, quiero decir, porque es un poco más aventura, ¿no? Y es un un concepto viaje muy en todos bueno. los sentidos. Sí, sí, pero es muy dura, es muy dura. O sea, es que son 3.500, 4.000 metros cada día de desnivel. Y a mí me gusta subir y subo bien, ¿eh? Pero se hace duro y yo me acuerdo la primera edición, la primera etapa, yo dije, ¿de dónde he venido? Porque subíamos un cañón de 20 kilómetros a 40 grados, tardamos 4 horas en hacer esa subida. Digo, pero yo esto no puedo, no puedo. Bueno, luego poco a Perdona que poco. ría, pero si ya pones esta cara después de tanto tiempo, imagínate verte arriba del monte, la cara Sí, que sí, deberías sí, ver. es muy bonita, pero es una carrera dura y hay que estar preparado para disfrutarla. Oregon. Oregon, pues es una carrera relativamente fácil. Estos son 5 etapas, Eh, ¿no? Es un poco menos desnivel, menos sí, distancia, 4 o ¿no? 5, sí, yo creo. Oregon 5, sí, es verdad. Es una carrera con menos desnivel y luego, pues muy bonita de paisajes, los típicos bosques estos que vemos en las películas, iba a decir, ¿no? Pero también tiene alguna etapa. Yo creo recordar la última, con alguna bajada así un poco heavy Picante. y tal, y es una experiencia muy chula. Es muy chula por el sitio, por el ambiente. Esta y otra que se llama Transrockies Grave Royal son muy parecidas, que es un poco en el mismo sitio, pero cruzando la frontera en Canadá, ¿no? Cerca de la zona de Calgary, en un parque natural que hay allí, es muy bonita y también puro paisaje. Esta es todavía más. Bueno, es puro paisaje de bosque, bosque. En esta te tienes que llevar hasta el. Te recomiendan que te lleves el spray antiosos, o sea que Y el tema de es, los es perros, heavy la el zona. tema de los ¿Eh? perros que dicen tanto en Colombia, ¿te encontraste tú un poco esta situación o no? Toco madera, no he tenido ningún problema con perros, sí que he tenido bueno, no, ninguno. En Colombia no he tenido, no he tenido todavía problema de ese tipo. Aquí sí, en esta que te digo de Canadá, en estas veía gente que iba gritando. Pues este tío, digo, está mal de la cabeza. Íbamos bajando por un sendero, digo, ¿qué hace gritando todo el rato? Luego me contaron que es para que te oigan los osos y si te oyen no se acercan, porque no quieren líos. Es decir, ellos ven que hay alguien por ahí y entonces. Y aprendí, al final ibas bajando por senderos y cantando o haciendo ruido por si acaso. Esa es muy chula Joder. también, y es relativamente fácil también, Las de relativamente. Atacama y Chile y todo esto, ¿has hecho alguna de las que apuntabas antes? Atacama, esta es la que iba a decir que recomendaría a alguien como primera experiencia, por lo menos el recorrido que hicimos el año pasado, porque era Atacama, pero recorrimos lo que llaman el desierto costero. O sea, fuimos por el lado de la costa del desierto y entrábamos un poco, y era una pasada de carrera, de precio estaba bastante bien y dormíamos todas las noches en unos sitios, o sea, en unas cabañitas al lado del mar. Como experiencia, decir, carrera que bueno, voy haciendo mis 90, 100 kilómetros, tal, en vez de a toda caña, pues bueno, pues que tarde 6 horas o 7 y veo paisaje y veo cosas bonitas. Esta me llamó muchísimo la atención, sí, sí, sí. Increíble. Lo que pasa es que han cambiado el recorrido, ¿eh? Ahora se sale de la costa y ya se va hasta San Pedro de Atacama. Ya es más desierto, más árido y cambiará un poco el paisaje, supongo. Y bueno, lo quiero decir, no sé, que alguien se apunte y diga, jo, este me dijo que iba a ir todo el rato al lado del mar y ahora este año han cambiado un poquito el recorrido, pero será muy bonito y además la gente lo organiza, lo hace con mucho mimo. Sí.
Muy bien, muy bien. Y bueno, luego está Karo Kinka, que está siendo ahora, que es una experiencia, esta es una experiencia única, porque el sitio al que llega, por ejemplo, que es lo que te digo, que es lo último de Chile donde puedes llegar, en Tierra de Fuego, en la isla de Tierra de Fuego, no hay donde dormir. Quiero decir, solo hay la casa de un señor que se la deja a la carrera. Entonces, son de esas carreras que son especiales, únicas. Es una carrera dura, también. Quiero decir, es no por desnivel, pero bueno, las condiciones, ¿no? Hace frío, duermes en sitios, bueno, pues hay como en un salón comunitario, dormimos todos, hay cada uno con un rincón donde va pillando, tal. O sea, son carreras que tienes que tener un cierto espíritu de aventura que no es como llegar cada noche a un hotel, ¿sabes? Sí. Es para que la gente lo tenga un poco en cuenta, ¿no? Que Con un pie en el bikepacking, ¿no? Un poco ya casi. sí, 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 son de este tipo de carreras, son únicas porque al final es una experiencia única. Llegar ahí, el año pasado fue una pasada, estábamos ahí en un glaciar, en un lago y había unos pingüinos rey allí que no suelen estar, pero estaban y llegabas a la meta y estaban a 20 metros esos pingüinos ahí en la playa tan majos, ¿no? O sea que son experiencias únicas, pero hay veces que se te hacen un poco duras, ¿eh? Sí, sí. Que pasamos un poco de frío. Pero bueno, Mucho frío, veo. sí, sí, Muy bien, muy pero bien. vamos. Y eso es lo que hay un poco. Y esta Gravel pues vamos a ver, ¿no? Por dónde. Yo creo que va a ser de aquí a un tiempo la carrera a la que todo el mundo va a querer ir porque va a ser pues como las cosas exclusivas, ¿no? Un poco lo que ha La pasado por la KTP. prestigiosa, un poco, ¿no? Sí, 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 yo creo que sí. Va a ser el Dakar del gravel, el Tour del ciclismo, para que nos entendamos, o sea, va a ser un poco la icónica, un poco, ¿no? Y ha nacido Creo que con ha ese nacido con espíritu esa ya, ¿eh? intención. Sí, sí. Y yo creo que si todo va al camino que lo van bueno, que van haciendo, yo creo que así será. A ver cómo responde también el público, es decir, porque el gravel está creciendo, pero tampoco estoy muy seguro de cuánto, ¿no? Y de si hay para llenar una carrera de este precio 1.000 personas, ¿no? No lo sé. Bueno, también como han apostado por un tema tan claramente internacional, diríamos, por ejemplo, aquí están costando las inscripciones en España un poco, a nivel de pruebas competitivas, hay pruebas que cuesta al final que se te apunte la gente, ¿no? Se pensaba durante una época que sería un poco un reciclaje de la gente del mountain bike y no, porque la gente también en gravel creo que también busca a veces esto, ¿no? Un poco el reto, la experiencia, pero yo creo que Gravel Band a mí me sorprendieron estos 500 inscritos y viendo esto, pues entonces me ha hecho un poco cambiar la mirada y pienso que sí que va a tener un poco lo que pasa con la Cave, ¿no? Que cuando te dicen los precios dirás, bueno, les va a costar y luego no, ¿no? Luego al final casi casi es un privilegio poderte inscribir, ¿no? Diríamos, Sí, y, y no me extrañaría que la hagan crecer, aparte de que hay medios detrás, ¿no? Algunos o inversores o gente que lo tiene muy claro, hay detrás, si no, no habrían estos premios. Y bueno, y si es una carrera de un equipo que ha hecho la Cape con experiencia, con medios, en un entorno potente, bueno, pues parece que estoy viendo unas imágenes ahora aquí del campamento aéreo y ya se ve potente sí, y también han tenido muy claro que tienen que cuidar la parte de profesionales, diríamos, ¿no? Porque estos muy probablemente, ¿no? Pues van con algún tipo de invitación o de trato, ¿no? Ya nos entendemos y entonces esto lo han tenido muy claro también para subir el nivel de percepción del aficionado, ¿no? O sea, tú vas allí y te juntas con la florinata del gravel internacional, ¿no? Y creo que tiene muchos elementos para ser un éxito aún y su precio, ¿no? Diríamos, incluso, ya exagerando, estirando un poco la tortilla, no sé si hasta el precio ya también forma parte de esta exclusividad, ¿no? Diríamos. Entonces ya lo juegan hasta el final, ¿no? Dice, vamos a ir con lo mejor, con medios y esto lo tienes que pagar, ¿no? Diríamos. Y si te sale bien la jugada, pues claro, entonces pues más medios, ¿no? Más posibilidades y el pedazo de carrera que te has marcado, Jorge. pues Oye, veremos en hay un febrero podium por cuánto. allí, ¿no? Que eres muy discreto. Bueno, no, no, bueno, fue ¿Cómo que no? ¿Cómo que una no? etapa, la verdad. No, ¿Eh? fue una etapa y ahí está. La verdad es que, bueno, sí, sí que iba con intención de hacer algo.
Perdí una hora el primer día, no pasa nada. Y luego ya, bueno, pues fui tirando, tirando y al final, bueno, pues sí, en Pero alguna bien, les etapa y salía luego terminé Carplat. cuarto al final de mi categoría, quiero decir que me quedé ¡Ey! ahí, sí, bueno, adelanté cuarenta y tantas posiciones, que acabé el cuarenta y tantos el primer día, o sea que la Nunca te han general, puesto una mejor excusa para ir el año que viene. sí, no sé yo, acabé muy machacado porque esto de remontar, remontar todos los días era, pero sí, sí, el nivel muy alto, en todas las categorías, fíjate, en 55-60 era Thomas Friesneck, el que ha ganado. Teníamos en 40 estaba Karl Platt. Y quedó Había segundo y el primero, que era un hombre de Sudáfrica, le sacó como 20 o 30 minutos y Carplat no perdona nada. O sea, es un pinchó líder. algo, porque yo le pasé un día, y que yo pasé a Karl Platt, quiere decir que ha tenido que pinchar o algo, hay que dejarlo bien, bien claro. Y luego me pasó, no le pude seguir, evidentemente, pero yo creo que tuvo ahí problemas. Pero bueno, el que ganó también en la categoría reina este año ha sido la mía, 50, que éramos como ciento y pico, me parece. O sea, de los 500 ciento y pico eran de 50. O sea, y el primero ex profesional. El tío que ganó iba todos los días con los élite y pasaban a profesionales. Y bueno, algún élite hemos cogido también por el camino. O sea, que es que ya te digo que el nivel es eso. La carrera está clara, es pros, grupos de edad súper competitivos y gente que va a terminar. No hay término medio, quiero decir, es un poco. Todo el mundo va todo lo rápido que puede, ¿no? Porque al final de eso se trata en la bici, ¿no? Pero esos tres. Y luego es una cosa muy curiosa, que es igual que en la Cape, que es que solo existe la carrera de los pros. Yo he visto algún vídeo que no les vi cuando estaba allí, y es como que los demás no hemos corrido. Quiero decir, alguna vez hacen referencia a lo de los grupos de edad, pero es como que han corrido los pros y ya está. Las Bueno, otras 450 personas ni han estado por aquí, ¿sabes? Es ese es otro curioso. de los temas que el año que viene también vamos a hacer un poco de cambio en Polvo, porque si coges el Mundial o Castellón o Girona, además del 90% de las inscripciones son grupos de edad, ¿no? Y a mí esto me ha hecho como un poco como también como reflexionar mucho, ¿no? O sea, realmente, aparte que hay un nivel, ¿no? Muy elevado, ¿no? Todos sabemos que es un hobby que casi casi roza con la profesionalidad, ¿no? O sea, en los grupos de edad la gente se prepara mucho y requiere casi casi es una forma de vivir, ¿no? Te tienes que cuidar, te tienes... Y sí que es verdad que creo que, bueno, desde Polvo, por ejemplo, el año que viene le vamos a dar, muy probablemente vamos a lanzar un ranking, que este año va a haber el ranking de grupos de edad, pero incluso mirando los 5 mejores resultados, mira, de hecho esto es como una primicia que te Una avanzo, primicia José, ¿no? aquí Una tenemos. primicia aquí, como si fuéramos, ¿no? Sí. Pero que nos estamos preparando un poco y estamos hablando con Erwin de la SUCI de una manera totalmente aparte, sin ninguna oficialidad. Ellos van a hacer un ranking de edad el año que viene, pero donde sumas todos los resultados que haces. O sea, si alguien va a 8 carreras, 8. Si alguien va... O sea, es acumulativo. Y en polvo estamos pensando si fijamos en 4 o 5 pruebas, que hemos visto que la gente que a la mínima intenta hacer 4 o 5 clasificatorias, ¿no? Y hacer un ranking donde se puntúen de todos los que hayas hecho estos 4 o 5 resultados, ¿no? Para tener como una cierta Copa del Mundo Máster, ¿no? Y le vamos a intentar dar. Y también Gerard, ¿no? En Classmark, también este año introducen los grupos de edad en sus pruebas, ¿no? Creo que en 7 o en 8 de las 12 van a tener los grupos. Y yo creo que es una cosa que requiere reconocimiento, primero porque la gente se prepara mucho y porque en número, o sea, al final los élites en ninguna carrera llegan al 10% y evidentemente son el puntal y lo que... pero no son lo único, ¿no? Y en polvo el año que viene vamos a dar mucha más visibilidad al tema de grupo de edad, incluso dándole una mirada, no sé si la palabra es profesional, pero sí lo más rigurosa posible, ¿no? Sí, bueno, competitiva, ¿no? Quiero decir, al final es que es un mundo, de los grupos de edad, que ha variado mucho, porque además nuestros amigos los pros o ex-pros, aquí en el gravel han entrado muy a saco, quiero decir, y lo que han hecho que es muy bueno, que al final ha sido subir el nivel y al final lo que antes se veía como una
quiero decir, una segunda división, ¿no? Porque al final era como el No, no, una segunda, no, una cuarta división. No, no, una pero cuarta, bueno, ¿no? El que se la gente. preocupaba por ser buen máster es porque no había podido ser bueno en su época. Quiero decir, un poco de. Era lo que se pensaba, ¿no? Y ahora ya estamos viendo que. Quiero decir, mirad los ganadores de grupos de edad, ¿no? Del Nicolás Ross este año, o Rach, o yo qué sé, Samu Sánchez, en grupos de edad, de mundiales y de carreras. Quiero decir, que es que te estás pegando con gente, bueno, que veías en la tele, ¿no? Ahí, y ahora estás, o sea, les han dado un poco de caché, yo creo. Ya hacer X posición en un grupo de edad es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Que antes parecía como, bueno, pues eso es los máster, ¿no? Joder. Entonces, sí, yo la verdad es que ese giro, ya hablando un poco también de mi canal, ¿no? De Radio Gravel, también le pensaba dar, no solo en los grupos de edad, sino también dar más voz al ciclista un poco más anónimo, ¿no? Quiero decir, a aquel que vive las pruebas de otra manera, no al que va a lo puramente competitivo solo, o aquel que se prepara específicamente para competir, sino, bueno, a la gente más normal, como un amigo mío de Colombia, que su nombre en Instagram es non-pro cyclist, ¿no? Pues un poco también dar voz a gente que, ojo, que entrena duro, que tal, pero bueno, pero que es el otro ciclismo, ¿no? También. Y yo creo que es lo que. Y creo que el gravel lo ha acercado mucho todo esto también, ¿eh? Mm. Sí, sí, estoy de acuerdo y, y nada, y, Bueno, y suerte que tenemos de tener esto del sí, sí, gravel, la verdad es que pero es una época muy bonita esta, la que nos ha tocado vivir. Yo creo que, bueno, en general en el ciclismo de carretera es pues, muy bonita por estos ciclistas de videojuego que tenemos ahora, ¿no? Que están todo el día atacando y tal. Pero también el despegue del gravel yo creo que está siendo algo muy, muy bonito y una cosa pues bastante buena de vivir porque yo soy muy viejo, ¿vale? Y yo viví ya la introducción del mountain bike en España. Pero claro, eran otros tiempos, no había tantos medios, no había tanta comunicación, no había tanto, bueno, te compras una mountain bike y te andabas por ahí, por el monte, pues antes hacías un poco de ciclocross, pues ahora esto nuevo, pero no hay lo que hay ahora, ¿no? Que esta disciplina, pues, joder, ha entrado, hay carreras, hay un montón de cosas yo creo que está siendo una temporada bonita para vivir esto del gravel. sí, para el aficionado creo que además es una disciplina como súper amable, incluso más que la carretera, en el sentido de que la carretera hay esta percepción de inseguridad por los coches, ¿no? Siempre hay que compartir, el gravel te libera, yo lo estoy notando ahora cuando hago carretera con gravel, que hay el punto este un poco de los coches, creo, ¿eh? Que no es una sensación solo mía, ¿no? De que te sientes poco cómodo, ¿no? Siempre a la mínima, difícil es el día que sales en carretera y no tienes un mínimo conflicto con un coche, aunque sea un susto, etcétera, ¿no? Y el mountain bike es verdad que también es más exigente, ya no digo solo para ir rápido, sino por ejemplo toda la parte que se ven en Barcelona, se ve cantidad de grupos de chicas que ya por suerte ya no van siempre con el novio o con el amigo o con el grupito acompañando. A ver grupos de ciclismo femenino que van a su bola, ¿no? Y que incluso muchas chicas solas, y creo que el gravel también ayuda un poco a esto, ¿no? Diríamos que no es tan exigente técnicamente, si tú quieres puedes ir tan rápido en una bajada y puede ser igual o más peligroso que una mountain bike, pero lo decides un poco tú. Y entonces creo que es una disciplina que es muy amable en cuanto a que te permite ir por la naturaleza, pero al mismo tiempo no te exige ya unas cosas técnicas como el mountain bike, ¿no? Que ahora que te pones por sendero, ¿no? Pues yo creo que hay mucha gente que no estaba del todo cómoda, ¿no? Y el gravel en este sentido, vaya, que no tiene ningún problema el gravel, que es perfecto. Perfecto, sí, sí, a pesar de todos los detractores y tal, ¿no? Y bueno, ya sabemos el mundo este tan polarizado pero bueno, que cada uno, es más fácil dejar a cada uno que haga lo que quiera. Los que nos gusta el gravel, pues que nos dejen hacer el gravel, y al que no le guste, pues que no lo haga, que no pasa nada. Yo tengo bastantes Eh, amigos haters del gravel que van en gravel ahora, ¿eh? Pero sí, yo, bastantes. O sea, gente que yo, lo había puesto a parir, que ahora yo se lo tengo están alguno, tragando, ¿eh? pero con patatas no. Lo Sí, siguiente. Y sí, no sí. uno A o mí me dos, ha ¿eh? mandado el otro día una foto un amigo con su bici de gravel y digo, no, digo,
Digo, No no, eres digo, tú. ¿pero de quién es? Digo, ¿de quién es esa bici? Y me dice, mía. Digo, no te creo, hombre. Digo, tú, pero si llevas 2 años dándome la paliza, que no hago más que esto, ¿qué tal? Digo, no, no, yo no me quiero meter con nadie. La verdad es que al revés, estoy encantado de que cuanta más gente lo descubra, más gente se va a quedar porque es un concepto que yo creo que engancha. Y hablando de un poco bueno, de cómo está despegando el gravel y todo lo que hay, porque nos estamos ya yendo a hora y 20 y Sí, ya sí, hemos sí. hablado bastante de la gravel Barn. ¿Qué te parece, David, si nos emplazamos para en unas semanas desgranar un poco lo que va a ser el año que viene o hablar un poco de esta temporada y comentar qué es lo que se nos viene para el año que viene entre tú y yo y que para que la gente tenga una idea de un poco las opciones porque hay que empezar a decidir ya, que el calendario, Sí, que ya se están de abriendo hecho es una muchas de las cosas. preguntas que tenía, era volviendo un poco a lo de las etapas, ¿cuál tienes ya que sabes que vas a hacer el año que viene? Pero quizá lo podemos dejar porque ya vamos con el tiempo y hacer un repaso lo más breve que seamos capaces de la temporada presente y en el mismo día, esto, ¿no? Comentar un poco las novedades, ya han salido los calendarios, ya está ahí las UCI, Santa ya tiene fecha, hay novedades equipos, Specialized International saca un equipo super bestia, que aún están los nombres en secretos, pero del Sí, máximo nivel, y si quieres hacemos un poco un repaso sí, de rumores, carreras, un poco un final de perfecto. temporada y inicio de temporada. Pues cuando quieras. Pues si quieres lo hacemos en un par de semanas y Perfecto. lo dejamos ahí para que la gente se vaya poniendo los dientes largos ya en Navidad y vaya pensando. Vale. Perfecto. Ha sido un David, placer. un placer y muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy y bueno, pues nada, nos vemos en un par de semanas y hablamos de todos estos temas. Venga, muchas Gracias, David. Y gracias. gracias a todos por escucharnos. Gracias. Cuidaros. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao.